El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tengo pendiente. Estuve revisando por ahí los temas que íbamos a abarcar y nos falta hablar sobre lo que le hacen los imanes al agua. Así que bienvenido y me encanta, seguimos aquí. Entonces, lo importante que tenemos que conocer acerca del magnetismo y el agua es que los imanes pues tienen una intensidad de campo magnético y dependiendo de la intensidad del campo magnético que tenga el imán que vamos a utilizar, vamos a modificar unas menos o más propiedades del agua dependiendo de este campo magnético y también del tamaño del imán. Estas propiedades o a las propiedades a las que podemos aspirar a modificar pues son la variación en la conductividad eléctrica. Acuérdate que el agua cuando está viva contiene electrones girados o con un spin hacia la izquierda y esto le confiere una capacidad de conducción eléctrica, es decir, que es capaz de conducir energía eléctrica. En número 2, pues tenemos que hay variaciones de pH. Acuérdate que cuando modificamos el pH estamos hablando de acidez y alcalinidad. Y tenemos algunos otros parámetros que podemos modificar también, como la viscosidad, la tensión superficial, inclusive el sabor del agua cambia. Y algo que tienes que tener en cuenta o tener muy presente cuando hables sobre la polaridad de los imanes es que todos los imanes pues tienen normalmente los dos polos separados. A veces la mitad del imán es un polo y la mitad del imán es el otro polo, y a veces tenemos un imán que tiene una cara con un polo y otra cara con un polo. Entonces, dependiendo del tipo de imán, pues sería el cómo podemos utilizarlo. Casi siempre para magnetizar el agua se utilizan imanes redondos, donde una cara es un polo y la otra cara es otro polo, y así podemos voltear el imán y poner nuestra jarra de agua encima del imán para magnetizarlo con una polaridad, y después volteamos el imán y ponemos la jarra para obtener la otra polaridad. También es importante que si el imán que vas a utilizar trae colores, no te dejes llevar tanto por el color, porque dependiendo de para qué fue forrado ese imán con esos colores, pues puede ser que el polo sur sea el negro, o quizá venga en azul, o quizá algunos por ahí me han tocado que vienen en blanco y azul, rojo y negro, azul y negro. Entonces no te dejes llevar por los colores pensando que siempre el negro es negativo y que el rojo es positivo o que el negro es polo sur. Lo que quiero decir es que para testear un imán adecuadamente lo que necesitamos es una brújula, y entonces usamos el principio de atracción y repulsión. Los polos iguales se repelen, perdón, y los polos opuestos se atraen. Entonces, si tú acercas la brújula a un imán y ves que la brújula apunta, aquí está el imán, tú lo acercas y ves que la brújula acerca la aguja que dice sur, quiere decir que el polo del imán es norte, polos opuestos se atraen. Y si por el contrario tú acercas el imán y ves que en la brújula aparece la punta del norte, pues quiere decir que estamos en presencia de un polo sur magnético, y puedes marcar tus imanes y ya sabes cuál es el norte y cuál es el sur. El sur normalmente se le atribuye o dicen que es el polo negativo, y al polo norte le dicen que es el polo positivo. Así ya sabes que si te dicen que lo polarices con positivo, pues utilizas el polo norte, y si te dicen que lo polarices en negativo, utilizas el polo sur de tu imán. También es importante que tengas en cuenta que no todos los imanes tienen la misma intensidad de campo magnético. Entonces, cuando vas a comprar un imán para magnetizar agua, sí es importante que sepas cuántos Gauss es tu imán, y de esta manera podrás saber qué propiedades vas a modificar y si es lo que tú estás buscando. Un agua de un máximo de 300 Gauss tiene pocas variaciones de propiedades.
Básicamente la única propiedad a la que aspiramos es un efecto desincrustante. Normalmente el agua que llega a nuestras casas es rica en depósitos de calcio y esto sí genera bastantes problemas. Entonces el agua imantada es capaz de transformar ese calcio en microcristales de aragonito que sí son solubles en el agua. Es el mismo mineral con una forma cristalina diferente que es amigable con la estructura del agua. Entonces este aragonito sí se elimina fácilmente y no crea depósitos de calcio en las tuberías. Ahorita te voy a mostrar por qué esto es importante. Cuando trabajamos ya de 600 a 800 Gauss ya podemos tener un agua ionizada. Eso quiere decir que ya hay rompimiento de enlaces de hidrógeno y ya podemos crear algunos iones como OH o H3O, que es el que nos da la acidez y este es el que nos da la alcalinidad. Sin embargo, no hay que confundir el agua ionizada que se produce por un campo magnético con un agua que se obtiene al hacer pasar una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque acuérdate que en un equipo de electrólisis sí se separa el agua y en un agua ionizada por imanes no podemos separar el agua, solo podemos crear estos iones mezclados. No es lo mismo un agua ionizada que un agua imantada. En un agua imantada solo vamos a modificar algunos cationes, como es el calcio, y en un agua ionizada si hay rompimiento de enlaces de hidrógeno y agrupaciones diferentes al H2O. Ay, siempre me equivoco, perdón. Y tampoco es lo mismo ionizar por electrólisis que ionizar por campos magnéticos, que ionizar por proceso del calor, como es el hervir el agua, o también podemos ionizar con algunas piedras, como por ejemplo las Prill. Entonces hay muchas técnicas de ionización y también es importante aclarar que no toda el agua ionizada es un agua microestructurada y que no toda el agua ionizada es un agua hidrogenada. Son cosas diferentes, por eso todas esas características se agregan o son ideales para agregar a un agua adecuada para beber. Entonces, si subimos nuestros imanes de potencia entre 800 y 900 Gauss, estoy diciendo todo esto lo más rápido y simple que puedo para no confundirnos. Si obtenemos un agua entre 800 y 900 Gauss, ya tenemos un agua polarizada. ¿Qué es un agua polarizada? Normalmente las moléculas de agua son dipolares, quiere decir que nuestra estructura de Mickey Mouse, que es el H2O, normalmente tenemos, les soy honesto, creo que acá es más y acá es menos. Entonces lo que vamos a hacer es que todas se organizan en el mismo sentido. En vez de que una tenga las orejitas para abajo y una las tenga para un lado y otra las tenga para el otro lado, se van a organizar todas en la misma dirección, o sea, las polarizamos. ¿Esto para qué sirve? Pues se disminuye la viscosidad y la resistencia a la circulación. Este es un fenómeno que se da muy fuerte cuando ponemos imanes como el par biomagnético en el cuerpo y vemos en microscopio como todas las células sanguíneas van así parejitas, ordenadas. Entonces se disminuye la viscosidad y la resistencia a la circulación, entonces mejora el flujo sanguíneo. Es uno de los beneficios de los imanes así a más simple aplicación. Y el agua a la que queremos aspirar cuando utilizamos imanes es un agua magnetizada. Un agua magnetizada ya necesita imanes más poderosos, mínimo 3000, y entre 3 y 10.000 Gauss pues ya nos da un agua magnética, un agua magnetizada, que es el agua que en cuestión de imanes es la más buscada. ¿Por qué? Porque ya obtenemos microestructuración. Es decir, que los clústeres o racimos de las moléculas, se disgregan de forma que pueden penetrar mejor en las células. Quiere decir que si teníamos racimos de 20 o 15 moléculas de agua, ahora vamos a tener racimos más pequeños. ¿Cuánto? Depende, acuérdate, de la potencia del imán, del tiempo que lo pongamos. Tenemos aquí la desventaja de que no lo podemos medir, entonces yo te mentiría si te digo que vas a obtener racimos de 10. O te mentiría si te digo que vas a obtener racimos de 8, o de 6,
o de 5, no lo sé. Vamos a pensar que a lo mejor algunos son de 10, algunos son de 6, algunos son de 8, porque el tiempo con los imanes importa. Entonces también vamos a tener la alineación, la polarización, vamos a tener las características anteriores como disminución de la viscosidad, vamos a tener el efecto de que el calcio ya sea soluble en el agua y aparte vamos a tener microestructuración. Entonces buscamos agua magnetizada de preferencia para beber. Tenemos algunas desventajas. Si tienes imanes de los cuales no sepas su campo magnético, o sea, de cuántos Gauss es el imán, entonces pues sí tendrías que comprar uno que te diga de cuánto es para que sepas que lo que estás haciendo es correcto. También pues no tenemos un método para medir el grado de magnetización del agua, al menos no de manera casera. Y entonces tenemos pues algunos factores como por ejemplo la cantidad de líquido que vamos a poner sobre el imán. No es lo mismo un imán que magnetiza 2 litros que el mismo imán magnetizando 1 litro. Pues magnetizar 2 litros le puede tomar más tiempo. Quizás si la botella es más alta, pues va a ser más complicado. Y pues tenemos las potencias. No es lo mismo magnetizar con una potencia de 3000 que magnetizar con una potencia de 10.000 Gauss. Y también pues tenemos el tiempo. No es lo mismo magnetizar durante 1 hora que magnetizar durante 12 horas. Obviamente a más tiempo, más características del agua mejoran. A menor agua, mayor gausaje, el efecto va a ser más rápido. Entonces todos estos factores no están tan estudiados y desgraciadamente pues no los vamos a poder estar midiendo en casa porque también dependerá de la calidad del agua que ponemos a magnetizar. Pero a grosso modo, para no entrar en conflictos muy grandes, vamos a pensar en magnetizar siempre 1 litro de agua. Esta es como la receta estándar. Tiene que ser un imán en forma de disco que sea cubierto por el fondo del recipiente. Por ejemplo, si tu recipiente tiene 20 centímetros de diámetro, pues que el imán tenga menos de 20, puede ser de 15, puede ser de 8, puede ser de 10 centímetros, ¿no? Lo ideal para iniciar con el agua magnética pues sería tener al menos unos 4000 Gauss para que la potencia sea lo suficiente. Estamos hablando de 12 a 14 horas si usamos esta potencia y esta cantidad de agua. Si le quieres aumentar el agua a 2 litros, ya la receta no funciona. Y pues estamos pensando en que mínimo, porque pues solo vas a tener 1 litro de agua al día para beber, pues es que puedes estártelo tomando todo durante el día, o al menos si lo vas a compartir con tu familia, pues 3 tomas de 60 mililitros al día. Y si vas a querer más de esa cantidad de litros al día, pues tendrías que tener más imanes para estar magnetizando más botellas. Los imanes pues los puedes comprar por internet. ¿Qué podemos hacer con el agua magnetizada? También podemos magnetizar por polaridades. ¿Qué quiere decir esto? Que si magnetizamos una botella con el polo sur en polaridad negativa, vamos a generar más iones de un tipo, más iones para combatir inflamaciones e infecciones. Y si recuerdas, este ion es el, siempre me confundo, H3O, que tiene una polaridad positiva, pero que lo que hace es acidificar. Entonces es un agua de la que no se puede abusar. La vas a tomar solo en casos de enfermedad como infecciones o inflamaciones. Tenemos también la posibilidad de magnetizar en polo positivo y vamos a crear más radicales de tipo negativo, que son los que alcalinizan. Polaridad norte, y esta agua se puede ver un poco más de manera indiscriminada, si lo quieres decir así, porque pues recuerda que necesitamos más iones negativos, porque necesitamos más electrones, más cargas negativas. En casos de debilidad, fatiga, obviamente 60 mililitros 3 veces al día es poco.
Acuérdate que estamos hablando de que lo ideal sería que toda tu agua fuera estructurada y fuera ionizada. Entonces, pues bueno, tenemos esas limitaciones. Y tenemos un agua magnetizada mixta en la que algunas casas te venden un imán que en la misma cara tienen las dos polaridades. Y entonces cuando tú pones tu botella arriba, pues estás ionizando o estructurando y generando iones de un lado y generando iones del otro lado. Entonces tienes iones de un lado y tienes iones del otro lado y el agua está mixta. Así de sencillo, y obtienes un beneficio dual, las mezclas. Bueno, aquí lo que vamos nada más a aclarar es que recuerda que importa el tiempo, importa la cantidad de agua, importa el campo magnético. Quedamos que aquí vamos a poner 14 horas para 1 litro con 4000 Gauss. La polaridad que tú quieras, pero pues lo ideal es que la polarices. Quedamos con el polo norte para alcalinizar o que hagas un mixto. Tenemos limitaciones, no vamos a ser tan precisos con el pH. Tendrías que repetir el proceso de la misma manera varias veces para que obtengas un pH, para que puedas medir tu pH, pero ya sabemos que vamos a mejorar la viscosidad, vamos a tener estructuración, no sé cuánta, vamos a tener menor tensión superficial, menor viscosidad, pero algo importante que tengo que abarcar es el contenido de minerales. No es lo mismo magnetizar un agua del garrafón que ya pasó por osmosis inversa y que no tiene nada de minerales, porque por muy magnética y alcalina que sea, si no tiene minerales nos va a deshidratar, recuérdalo. Para que tengas muy presente el consumo de agua de mar. Y también pues vamos a tener que conseguir un agua que esté libre de sustancias y que no tenga metales pesados y todo eso. Entonces por ahí pues no nos vamos a salvar de que lo mejor es un agua filtrada, que no venga del proceso, te digo, del garrafón, porque esa agua ya no trae minerales, sino que sea un filtro en casa. Y pues de ahí que tengas al menos pues ese litro de agua para que lo estés bebiendo, y si puedes tener más pues sería ideal. Aquí nada más lo voy a decir porque es importante, porque las propiedades magnéticas o las propiedades más bien de los imanes o del agua magnética están creciendo. Y te voy a decir lo que se viene en nuestros hogares. Lo que se viene en nuestros hogares, te guste o no, y va a pasar, es que estamos enfermando gravemente por el agua, y cada vez hay más y más y más distribuidores, de estructuradores de agua y de equipos de electrólisis de agua, porque no sé si recuerdas que antes, las casas de antes, y hablamos de no hace tantos años, nunca tenían ni tinaco ni cisterna, porque siempre había agua en la llave. Entonces tenías una pila y punto, se acabó. ¿Por qué? Porque siempre había agua. Pero ahora no, el agua está escaseando, y entonces ya tenemos un aljibe obligatorio, aljibe o cisterna, no sé cómo le digan, y tenemos un tinaco, y entonces pues aquí cae el agua cuando hay, se llena, y con una bomba la subimos y desde el tinaco distribuimos a la casa. O sea, eso ya es básico. No hay casas que ya no puedan tener un tinaco, quizá no el aljibe, pero tienen la pila. Pero ya una casa que se construye, aljibe y tinaco. Entonces, te guste o no, un equipo de electrólisis va a ser parte de tu hogar, y eso no falta mucho para que lo veamos, porque cuando la gente entienda que estamos enfermando por el agua, sí o sí va a ser obligatorio que el agua en casa tenga una calidad aceptable para el consumo humano, y pues un equipo de electrólisis va a ser básico. Llegamos al punto de que hay calidades de equipo de electrólisis, entonces quizá empecemos con las calidades más bajas, y pues los que seamos exigentes nos vamos a buscar un equipo que tenga más prestaciones. Pero eso se viene y va a suceder y va a pasar. Y lo segundo que va a pasar, porque los que ya tienen equipos de electrólisis están empezando a pensar en el agua con la que se bañan, en el agua con el que riegan el jardín,
el agua con la que se bañan también las mascotas, el agua con la que lavas la ropa, el agua con la que lavas los trastes. Y este es otra cosa que se va a venir, y te juro que en cada casa a la entrada de la llave va a haber un estructurador. Algunos estructuradores, y para lo que quiero llegar, están hechos a base de campos magnéticos o mezclan lo físico y lo magnético. Lo físico son los vórtex o vórtices, no sé si te acuerdas que he hablado de ellos mucho. Entonces hay estructuradores en base vórtex, hay estructuradores en base campos magnéticos y estructuradores duales, vórtex y magnéticos, que son obviamente mucho más caros. Entonces, ¿qué se viene? Si nosotros queremos que toda el agua que nos llega a nuestra casa venga adecuada, y una de las cosas que queremos eliminar del agua son esos depósitos de calcio, no solo en el agua que bebemos, sino en el agua con la que hacemos todo lo demás, porque es un problema y ahorita vas a ver por qué. Entonces vamos a tener que tener estructuradores de agua a la entrada de nuestra casa. Y sí o sí vamos a tener que poner un filtro. ¿Por qué? Porque no quieres que llegue el lodo a tu casa. Un estructurador no elimina el lodo, un estructurador cambia la forma cristalina del agua, pero no elimina lodo que venga, tierra, partículas. No sé qué tan revolcada llegue el agua en tu casa, pero yo viví en Guadalajara. Y estando en Guadalajara el agua salía café, me daba mucho pendiente hasta dársela a mi mascota, tuve que instalar filtros bajo tarja, y entonces ahí fue donde empecé a notar la importancia que tiene filtrar el agua que entra no solo al agua que bebes, sino al agua con la que te bañas, con la que lavas tus trastes, porque de verdad no sabemos qué viene ahí de contaminación. Entonces el filtro es un paso que no te vas a poder pasar, y el filtro ya va a ser parte de tu vida, y tanto que ya hay un montón de filtros para que el agua llegue al tinaco limpia. Entonces viene el agua de la calle, va a llegar a un filtro y de ahí va a pasar a un estructurador, y de ahí va a repartirse a toda tu vivienda, y eso va a pasar y no falta mucho. De hecho ya está pasando. Si todavía no llegas a ese punto, vas a llegar tú o tus hijos. Entonces volvemos a qué le hacen los imanes al agua. Quedamos que uno de los tratamientos más básicos es evitar las incrustaciones. Entonces tenemos algunas aplicaciones. Yo estuve cotizando una marca que se llama Merus. No distribuyo nada de esto, nada más les platico para que sepan que los hay. Porque pues yo sí estoy buscando poner un estructurador en mi casa, porque me preocupa la lavadora, la lavavajillas y todo eso. Quienes sí ya lo están utilizando son hoteles, industrias, algunas casas, especialmente casas grandes residenciales o lugares departamentales donde son varios departamentos. ¿Por qué lo están usando? No sé si esta foto te suene de algo, está muy grande, pero es una llave toda blancosa, llena de sarro. No sé si esta imagen te suene de algo. Tú compras una tarja de acero inoxidable que viene limpiecita, y tu monomando carísimo de París, y a los 2 días de que lo usaste ya está todo blanco, y tienes que andarle ahí lavando y tallando y comprando productos, ácido muriático y no sé qué tanto, para evitar estas incrustaciones de calcio. Y créeme que el tema visual es lo de menos. Se pudre la llave y tienes que quitarla, y esto, pues la llave es lo de menos, pero imagínate la tubería. No sé si te ha pasado que quieres cambiar una llave y a la hora de quitar la llave se rompió y se tronó la tubería de tan podrida que estaba, y entonces te sale ya ahorita un poco más caro que antes. Te sale bastante caro todo esto. Entonces, bueno, avanzamos y podemos ver que las incrustaciones y los depósitos de calcio que se pueden hacer en tus tuberías incluso pueden mermar o taparlas, y entonces te ha pasado que a lo mejor la regadera
cuando recién la compraste le salía mucha agua y de repente compraste tu regadera de lluvia hermosa y ya casi no le sale agua y tienes que estar limpiando el sarro y de repente la tubería ya se está pudriendo, no solo el tema de la regadera, y entonces tenemos todo este problema. Y este es el anillo magnético de Merus. Yo coticé este y te voy a decir así sin problema que sale 9,000 pesos más envíos y cosas. Es muy fácil, llegas y pues aquí sale el tubo. Lo ideal es que lo instales en la bajada de agua del tinaco, la bajada principal. ¿Para qué? Pues para que toda el agua que va saliendo se cambie básica, estructura básica, porque la impactación es de poco tiempo. Y finalmente lo que obtenemos es que el calcio cambie su forma a aragonita y sea soluble, y no solo el agua nueva, sino todos esos depósitos de calcio que ya están los va a empezar a arrojar y ya no vas a tener problemas de calcio. Adiós a los problemas de calcio. Ventajas de este, pues 9,000. Fácil instalación, no necesitas un plomero, llegas, lo instalas y punto. Desventajas, tiene una duración de 10 años. ¿Por qué es una desventaja? Porque pues tenemos otros que son para toda la vida. Esta es otra marca, tampoco lo distribuyo ni nada. Esta marca se llama Icosengua. Es un estructurador que va así, mira, hasta tu medidor, y en cuanto termina tu medidor empieza, para que absolutamente todo se limpie y no tengas ningún problema ningún problema de calcio en ningún tipo de tubería de tu casa. Y puede ser así o puede ser así, que yo te recomiendo que sea así. ¿Por qué? Porque acuérdate que necesitamos filtrar el agua previa. ¿Por qué? Porque como este estructurador lo que tiene son una estructura de panales internos que genera los vórtices. Si por alguna razón el agua que llega trae piedritas, lodo, tierra y cosas así, y esos vórtices se tapan, pues tu agua pues ya no va a pasar, aparte ya no se va a estructurar adecuadamente. Y genera exactamente el mismo efecto, modifica algunos cationes, estamos hablando de sales de calcio y magnesio, y los pasa de calcitas a aragonitas. Las calcitas no son solubles en el agua y las aragonitas sí, y estamos hablando del mismo catión de calcio y magnesio. Entonces lo que vamos a evitar es el famoso sarro, que realmente pues es este calcio y este magnesio en forma de calcitas. Y también disuelve los ya existentes en tus circuitos de agua fría o caliente. No tiene problemas si el agua pasa al boiler y todo eso, sigue funcionando exactamente igual. Es muy útil para, por ejemplo, riegos por goteo. Imagínate que esto se tapa, todos tus electrodomésticos, o sea, si tu lavavajillas ya está toda llena de sarro y tu lavadora ya está toda llena de sarro, o ni te enteras que está llena de sarro, pues se va a ir limpiando, y si te iba a durar 10 años, ahora te va a durar 15, porque pues esto va a darle mantenimiento a toda la casa. Vamos a tener mejoras en el lavado y la limpieza, porque una agua estructurada de esta manera es rica en también iones H3O. Acuérdate que esto es ligeramente ácido, y acuérdate que toda el agua ácida es para uso externo. No porque le agregue algo al agua, sino porque modifica un poco los enlaces de hidrógeno. Entonces vamos a, sí o sí, reducir la necesidad de detergentes y agentes de limpieza. El agua va a salir, toda la ropa va a salir más limpia. ¿Por qué? Pues porque va a tener un efecto desinfectante y antibacterial. Va a tener un efecto desodorante en donde lo pongas cuando trapiés, en tus baños, cuando te bañes, cuando laves los baños, en las cocinas, sin necesidad de nada más que abrir la llave. En los alimentos, claro, porque acuérdate que el agua ácida es antibacterial, entonces también tenemos un efecto por ahí antioxidante, y esto lo vamos a ver si cortamos una manzana que lavamos o sumergimos en este tipo de agua estructurada, porque es un agua también más hidratante. Vamos a tener un aumento en la actividad enzimática. No sé si recuerdas que te comenté que las semillas y a las plantas les gusta este tipo de agua ácida, entonces acuérdate que lo que más contiene enzimas son los vegetales.
Se da mejor la fermentación. La fermentación siempre es un fenómeno ácido, tanto que el vinagre es ácido, es un fermento. Vamos a tener mejor crecimiento de levaduras. Por ejemplo, por ahí tenemos el ejemplo del Scooby, que tiene fermentos y levaduras y también es sumamente ácido. Y vamos a tener pues un efecto antibacteriano natural, porque un agua de estas características es antibacteriana solo porque sí. Todas las plantas se benefician de este tipo de agua. Solo por abrir la llave ya vas a tener cantidades ilimitadas de agua adecuada para tus plantas, crecen más fuertes. Las hojas se ven más limpias. No sé si has visto cuando las hojas se ven opacas, porque un agua de estas características va a hacer que las raíces de las plantas crezcan más y por lo tanto van a estar más nutridas, van a ser plantas más resistentes y plantas que puedes tener incluso en el interior, porque finalmente lo que las nutre es el agua. Todos tus electrodomésticos, el que sea, todos van a prolongar su vida útil. Y tenemos un efecto muy importante en los de calefacción, porque como esta agua no crea incrustaciones de sarro, pues en los mantenimientos no van a tener que estar limpiando la tubería del radiador. Entonces el agua siempre va a estar circulando al 100% y vas a tener ahorros de hasta el 30%. Perdón, 15%. O sea, si pagabas 1,000 vas a pagar 850, por decir un ejemplo. Digo, aparte de ser ideal para tu piel cuando te bañas y para tu cabello, que ya lo habíamos hablado, el aspecto de todo tu baño, tablones, por ahí no sé si te ha pasado o tienes el problema de que pusiste tablones negros en tu regadera y te bañas y uy, a la semana ya está todo blancoso. Bueno, pues te olvidas de este problema. Azulejos, te olvidas del sarro. Accesorios cromados, te olvidas del sarro. Y si le echaste más ganas a la casa y compraste todo en acero inoxidable, pues mejor, ya no vas a tener problemas, entonces tu baño se va a ver impecable. La bañera, no sé cuántos tienen bañeras, y tenía una amiga que tenía una bañera de color tinto hermosa y Dios mío, qué detalle con el sarro. Entonces pues te olvidas de todo eso. Y no se diga si tienes piscina, alberca o jacuzzi, porque si llenas el agua de la alberca con esta agua estructurada, pues te vas a olvidar de que los azulejos se vuelvan blancosos. Va a haber menos necesidad de mantenimiento, porque esta agua genera menos problemas de bacterias, hongos, mohos y todo eso. Entonces te vas a ahorrar una lana en bastantes cosas. De hecho, por eso ahorita hay una tendencia de que ya las albercas ni siquiera llevan azulejos como antes de colores y todo eso, sino que ya llevan tipos epoxis con incrustaciones como de piedra, no sé si los has visto, que ya son blancos para evitar que se note el sarro, y que le llevan un montón de tratamiento. Y pues lo que te comentaba, ahorro de energía en aires acondicionados y calefactores, sí, porque todos llevan agua y está circulando el agua por un radiador para enfriar el equipo, y entre mejor circule el agua, más rendimiento energético va a tener el aparato. Y si no hay incrustaciones de calcio que reduzcan el flujo del agua y el enfriamiento, pues esto va a funcionar mucho mejor. Entonces las hotelerías están instalando estructuradores de agua porque se ahorran un dineral solo por tener eso. Y en el jardín, pues sin irme muy lejos, son plantas. La tierra va a ser más permeable y de mayor calidad. Las plantas saludables van a crecer obviamente más grandes, mayor follaje, más fuertes, y lo que te comentaba, las raíces crecen más. Una raíz más grande absorbe más cantidad de nutrientes y por lo tanto tenemos una mejor, pues una planta más grande, más sana. Y si por alguna razón tienes cosecha, o sea, frutales o algo que tengas que para vender, pues vas a utilizar menos fertilizantes y menos pesticidas. Esto está súper estudiado. Hay muchos videos en YouTube sobre estructuradores de agua que se están instalando en los invernaderos, porque las cosechas aumentan a veces hasta el 50%, dependiendo de la calidad del estructurador, claro. Y bueno, pues creo que en cuanto al magnetismo y al agua estructurada por imanes o alguna otra cualidad, sería todo.